¿Te has sentido alguna vez consumido por la ansiedad, atrapado en un torbellino de emociones que parecen dominar cada aspecto de tu vida? ¿Has experimentado ese vacío insaciable que no se llena ni con logros ni con las opiniones de los demás? No estás solo. En un mundo donde la incertidumbre es la norma y las exigencias externas parecen interminables, encontrar la paz interior puede parecer un sueño imposible. Pero, ¿y si te dijera que existe un camino probado por siglos para lograrlo? Un conjunto de principios capaces de blindar tu mente contra cualquier adversidad. Hoy descubrirás los 10 principios estoicos que pueden cambiar tu vida para siempre. Estos principios, aplicados con disciplina y constancia, tienen el poder de transformar no solo cómo enfrentas los problemas, sino también cómo vives cada día. No importa si estás atravesando pérdidas, fracasos o críticas constantes, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para mantener la calma, el equilibrio emocional y la felicidad genuina en medio de la tormenta. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal. Muchos de los que ven estos vídeos aún no están suscritos, y créeme, no querrás perderte los próximos contenidos que revelarán estrategias aún más profundas para desarrollar la fortaleza interior y vivir con propósito. Activa las notificaciones y acompáñame en esta travesía filosófica que podría ser el inicio de la transformación espiritual que tanto has buscado. Prepárate para explorar estos principios uno a uno y descubrir cómo aplicarlos en tu vida diaria para que nada, absolutamente nada, pueda afectarte. El poder de un propósito firme. La vida, en su incesante oleaje de desafíos y desvíos, puede fácilmente desorientar a aquellos que navegan sin una brújula clara. Sin un propósito firme, el individuo es como un barco a la deriva, vulnerable a las tormentas y a los caprichos del destino. Aquí es donde el estoicismo revela su primera gran lección: la importancia vital de identificar y abrazar un propósito significativo. No se trata simplemente de perseguir objetivos materiales o de buscar reconocimiento externo. Es una cuestión de descubrir aquello que profundamente resuena con nuestros valores y principios. Al reflexionar sobre las enseñanzas de los sabios estoicos, queda claro que el propósito no solo da sentido a la existencia, sino que actúa como un ancla en medio del caos, manteniendo la serenidad y la dirección, aun cuando los vientos soplan en contra. En este proceso de introspección, es esencial preguntarse, ¿qué es lo verdaderamente importante? La respuesta no vendrá de la inmediatez de los deseos superficiales, sino de un análisis sincero y profundo de nuestras virtudes y de cómo podemos contribuir al bien común. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que uno debe concentrarse en lo que puede controlar, sus pensamientos, sus acciones y la calidad de su carácter. Al adoptar esta perspectiva, la vida deja de ser una persecución desesperada de placeres efímeros y se convierte en una misión significativa, guiada por la disciplina y el desarrollo personal. Este propósito firme no es inmune a los desafíos. La vida siempre presentará obstáculos imprevistos, situaciones que pondrán a prueba la fuerza de nuestras convicciones. Sin embargo, al cultivar una visión clara y un compromiso inquebrantable con nuestros valores, los desafíos dejan de ser amenazas y se transforman en oportunidades para crecer. La filosofía estoica invita a ver cada dificultad como una herramienta para fortalecer la resiliencia y el equilibrio emocional, demostrando que el verdadero poder no radica en la ausencia de problemas, sino en la habilidad para enfrentarlos con sabiduría. Un propósito sólido también actúa como un filtro poderoso, ayudando a evitar distracciones y tentaciones que solo desvían del camino correcto. En una sociedad que constantemente exige nuestra atención y nos bombardea con estándares vacíos de éxito y felicidad, la capacidad de permanecer fiel a lo que verdaderamente importa es una forma de libertad.
No se trata de rechazar el mundo, sino de relacionarse con él de manera consciente y deliberada, manteniendo el control sobre nuestras decisiones y reacciones. Este tipo de libertad es la que propone el estoicismo, la de ser dueño de uno mismo y no esclavo de las circunstancias. En última instancia, el poder de un propósito firme radica en su capacidad para dar coherencia a la vida, alineando pensamientos, palabras y acciones en una sola dirección. La meditación diaria, la reflexión sobre los propios actos y la práctica de la gratitud son herramientas prácticas que pueden ayudar en este proceso. Al reconocer los progresos, por pequeños que sean, uno refuerza su compromiso y se mantiene motivado para avanzar. La disciplina no es una carga, sino el medio para manifestar el propósito en cada aspecto de la vida. Y así, quien encuentra su propósito, descubre que incluso las tareas más mundanas pueden ser realizadas con un sentido de trascendencia. Al convertir cada acción en una expresión de los valores más elevados, el individuo no solo alcanza la felicidad, sino que también inspira a otros a buscar su propio propósito. La vida deja de ser un simple tránsito de días y se convierte en un viaje significativo, guiado por la sabiduría, la paz interior y la certeza de estar caminando hacia algo más grande. Dominar las reacciones emocionales. Las emociones son como corrientes invisibles que pueden arrastrar incluso al más firme de los hombres si no aprende a dominarlas. El estoicismo, con su enfoque práctico y racional, nos invita a ver las emociones no como enemigas, sino como señales que pueden ser comprendidas y gestionadas. No se trata de reprimir lo que se siente, sino de entrenar la mente para responder en lugar de reaccionar. Esta distinción, aunque sutil, marca la diferencia entre la esclavitud emocional y la verdadera libertad. Al practicar la atención plena y la autodisciplina, el estoico se convierte en el capitán de su propia alma, guiando sus acciones con serenidad incluso en medio de las provocaciones. Una de las enseñanzas clave de Epicteto es que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Esta verdad profunda revela el poder transformador de los pensamientos. Al cambiar la narrativa interna, podemos desactivar el impacto negativo de los insultos, las decepciones y los fracasos. La práctica de la meditación estoica, que implica reflexionar diariamente sobre los propios pensamientos y acciones, permite desarrollar una perspectiva más amplia y desapegada. Es un ejercicio de estoicismo activo, donde cada situación se convierte en una oportunidad para fortalecer el carácter y cultivar el equilibrio emocional. La disciplina es otra aliada indispensable en este proceso. Aprender a diferenciar lo esencial de lo accesorio permite ahorrar energía emocional y enfocarla en lo que realmente importa. Por ejemplo, ante una crítica injusta, el estoico no pierde tiempo defendiendo su honor, sino que se pregunta, ¿esto afecta mi propósito y mis valores? Si la respuesta es no, entonces sigue adelante con serenidad. La habilidad para desactivar las provocaciones externas y mantener la paz interior es, en esencia, una forma de felicidad práctica, accesible para quien se dedica a cultivar esta disciplina. Por supuesto, dominar las reacciones emocionales no significa convertirse en una roca insensible. Al contrario, se trata de sentir profundamente sin perder el control. La empatía, el amor y la compasión son emociones poderosas que, canalizadas de manera consciente, pueden enriquecer la vida y las relaciones. La clave está en no permitir que el miedo, la ira o la ansiedad tomen el timón. Al observar estas emociones como nubes pasajeras, el estoico aprende a actuar según la razón y no según el impulso. Esta práctica constante de autoobservación permite enfrentar las situaciones difíciles con calma y claridad, evitando palabras o actos de los que luego habría arrepentimiento.
Un ejemplo cotidiano puede ser el tráfico. Imagina estar atrapado en un embotellamiento cuando tienes prisa. La reacción inmediata podría ser el enojo, acompañado de pensamientos como «esto siempre me pasa a mí». Sin embargo, el estoico utiliza este momento para practicar la paciencia y la aceptación. Al respirar profundamente y recordar que el tráfico está fuera de su control, redirige su energía a lo que sí puede hacer, quizás escuchar un audiolibro inspirador o reflexionar sobre el día. Esta habilidad para transformar los contratiempos en oportunidades para practicar la virtud es una muestra clara del poder de dominar las reacciones emocionales. Así, el arte de gobernar las emociones no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir conforme a la naturaleza racional y virtuosa que los estoicos tanto defienden. La serenidad que surge de esta práctica no es la ausencia de emociones, sino la libertad de elegir conscientemente cómo actuar ante ellas. La verdadera disciplina, entonces, consiste en mantener la mente libre de turbaciones, enfocada en el propósito y abierta a la gratitud, incluso en los momentos más oscuros. Y al hacerlo, el individuo no solo cultiva la paz interior, sino que también se convierte en una fuente de inspiración y fortaleza para quienes le rodean. La libertad del desapego. La verdadera libertad no se encuentra en la acumulación de posesiones ni en la búsqueda desesperada de la aprobación ajena. Para los estoicos, la libertad auténtica nace del desapego, de esa capacidad para soltar todo aquello que no depende de uno mismo. No se trata de una renuncia amarga, sino de un acto de profunda sabiduría, al entender que los bienes materiales, las opiniones externas y los resultados están fuera de nuestro control. El estoico se libera de la ansiedad y el miedo a perder lo que nunca le perteneció realmente. Esta lección, aunque simple en apariencia, encierra un poder transformador que permite enfrentar la vida con una calma inquebrantable. Este desapego se basa en la distinción fundamental que hacía Epicteto. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestras intenciones, pensamientos y acciones están bajo nuestro dominio. En cambio, la riqueza, la fama y la aceptación de los demás son como el clima, variables y efímeras. Al poner el foco en la calidad de nuestras acciones y no en los resultados, se cultiva una autoestima basada en la integridad y no en la apariencia. De esta manera, la disciplina se convierte en el pilar que sostiene la paz interior, permitiendo actuar con rectitud sin importar las circunstancias. El desapego también implica abandonar la necesidad de controlar lo incontrolable. La vida, como un río caudaloso, sigue su curso con indiferencia a nuestros deseos. Intentar retenerla es como tratar de sujetar el agua con las manos. Aquí es donde el estoico encuentra su fortaleza, al aceptar la impermanencia y la incertidumbre con serenidad. No es una actitud de resignación, sino de confianza en la propia capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Esta práctica cotidiana de aceptar lo que es y soltar lo que no puede ser, cambia radicalmente la forma en que se enfrenta el fracaso y la pérdida, convirtiendo cada caída en una oportunidad para aprender y avanzar. Un ejemplo práctico de este desapego puede verse en la forma de manejar los conflictos. En lugar de obsesionarse con ganar una discusión o demostrar que se tiene razón, el estoico prefiere centrarse en mantener la calma y actuar con justicia. Si el otro no comprende, eso está fuera de su control. Esta postura evita el desgaste emocional y permite actuar desde la razón, no desde el orgullo. Del mismo modo, ante la pérdida de un empleo o una ruptura sentimental, el estoico recuerda que su valor no depende de circunstancias externas, sino de su capacidad para mantener la dignidad y seguir adelante. La meditación es otra herramienta poderosa para practicar el desapego.
Al reflexionar diariamente sobre la impermanencia de todas las cosas, el individuo entrena la mente para no aferrarse a lo efímero. Esta práctica ayuda a poner las cosas en perspectiva, recordando que incluso los momentos difíciles pasarán. La gratitud, por otro lado, actúa como un antídoto contra el apego, enseñando a valorar lo que se tiene sin temor a perderlo. Así, el desapego no se convierte en frialdad ni indiferencia, sino en la capacidad de amar sin poseer, de actuar sin esperar recompensas. En última instancia, la libertad del desapego es la libertad de ser uno mismo, sin máscaras ni pretensiones. Al vivir conforme a sus principios y no a las expectativas ajenas, el estoico experimenta una paz profunda y duradera, inmune a los caprichos del destino. Esta es la verdadera felicidad, aquella que surge de la coherencia interna, de la disciplina consciente y de la certeza de estar caminando por el sendero correcto, sin cargas innecesarias ni miedos paralizantes. Superar el miedo y la vergüenza. El miedo y la vergüenza son cárceles invisibles que limitan la vida, encarcelando el potencial humano tras los barrotes de las opiniones ajenas y los peores escenarios imaginados. Los estoicos, conscientes de esta realidad, nos enseñan que estas emociones no son intrínsecamente malas, sino respuestas naturales a nuestra interpretación de los eventos. Al entender esto, se abre la puerta hacia la verdadera libertad, no la ausencia de miedo o vergüenza, sino la capacidad de enfrentarlos con coraje y razón. Superar estas emociones se convierte entonces en una práctica diaria de desarrollo personal, una disciplina basada en la comprensión profunda de uno mismo y en la reestructuración consciente de los pensamientos. El estoicismo sugiere un enfoque radical. En lugar de evitar el miedo y la vergüenza, hay que mirarlos de frente, diseccionarlos y descubrir su origen. A menudo se encuentran alimentados por expectativas irreales y el deseo de aprobación externa. Epicteto afirmaba que lo que realmente tememos no es la pobreza, la muerte o el rechazo, sino la opinión que tenemos sobre estas cosas. La meditación racional se convierte así en una herramienta poderosa para cuestionar estos pensamientos. ¿Es verdaderamente catastrófico lo que temo? ¿Depende de mí lo que otros piensen? Al desmantelar las distorsiones cognitivas, el estoico recupera el control de su mente, transformando el miedo en un impulso para actuar y la vergüenza en una oportunidad para crecer. La práctica de la premeditatio malorum, una meditación estoica en la que se visualizan los peores escenarios posibles, puede parecer contradictoria, pero resulta ser una estrategia profundamente efectiva. Al imaginar conscientemente las dificultades, uno se prepara mentalmente para enfrentarlas con calma y dignidad. Esta práctica no busca atraer lo negativo, sino entrenar la mente para no sorprenderse ante la adversidad. La disciplina emocional que surge de esta preparación convierte el miedo en un estímulo para la acción y la vergüenza en un recordatorio para actuar conforme a los propios valores, sin importar la opinión ajena. Un ejemplo cotidiano de cómo aplicar este principio se encuentra en las conversaciones difíciles. La mayoría de las veces, el miedo a ser rechazado o juzgado nos lleva a evitar confrontaciones necesarias, perpetuando situaciones insatisfactorias. Sin embargo, al adoptar una postura estoica, uno se enfoca en lo que puede controlar, expresarse con claridad, respeto y firmeza, independientemente de la reacción del otro. Esta actitud no solo mejora las relaciones, sino que refuerza la confianza en uno mismo, demostrando que la libertad reside en la capacidad de actuar según los principios personales, no en el resultado de la acción. La vergüenza, por otro lado, se disuelve cuando se comprende que nadie puede realmente despojarnos de nuestra dignidad, salvo nosotros mismos. Marco Aurelio aconsejaba recordar que lo que los demás piensen es asunto suyo, no nuestro.
Esta perspectiva libera de la presión constante de cumplir con expectativas ajenas, permitiendo vivir conforme a los propios valores sin el peso de la culpa injustificada. La práctica diaria de la gratitud y la reflexión sobre los propios logros, por pequeños que sean, también ayuda a reemplazar la autocrítica destructiva por una autoevaluación justa y constructiva. En última instancia, superar el miedo y la vergüenza es una cuestión de disciplina y coraje. No se trata de eliminar estas emociones, sino de aprender a gestionarlas de manera que no interfieran con el propósito de vida. La libertad que surge de este proceso no es la de quien no teme nada, sino la de quien, a pesar del miedo, actúa conforme a sus principios. Al final, esta es la mayor victoria, la certeza de haber vivido con integridad, sin permitir que el miedo y la vergüenza dictaran los términos de la existencia. Anticipar y gestionar los obstáculos. La vida es una sucesión incesante de desafíos, y pretender lo contrario es una receta segura para la frustración. Los estoicos, con su pragmatismo característico, abrazan la realidad de los obstáculos no como una desgracia, sino como parte esencial del viaje hacia la sabiduría. Para ellos la clave no es evitar las dificultades, sino prepararse mentalmente para enfrentarlas con serenidad y determinación. Aquí es donde entra en juego la práctica de la premeditatio malorum, una meditación profunda sobre los posibles problemas futuros. Lejos de ser un ejercicio de pesimismo, esta práctica es una forma poderosa de fortalecer el carácter y desarrollar una resiliencia inquebrantable. Imaginar conscientemente las posibles adversidades permite elaborar estrategias racionales antes de que ocurran, evitando reacciones impulsivas cuando el infortunio finalmente llega. Al visualizar cómo reaccionar ante una pérdida, un fracaso o una traición, el estoico se vacuna contra el impacto emocional inesperado. Esta práctica también ayuda a poner en perspectiva las dificultades, mostrando que la mayoría de los temores son exageraciones de la mente y que, en realidad, pocas cosas son verdaderamente incapacitantes. Al aceptar la posibilidad de lo peor, uno descubre que tiene menos poder para aterrorizarnos de lo que imaginábamos. La disciplina juega un papel crucial en esta preparación. Mantener una rutina diaria de reflexión y análisis permite detectar patrones en los errores cometidos y aprender de ellos, en lugar de repetirlos. La autodisciplina, entonces, no es un castigo, sino una forma de asegurar la paz interior ante lo inesperado. Un ejemplo práctico podría ser la gestión financiera. En lugar de dejarse llevar por el consumismo impulsivo, el estoico establece ahorros y planea para tiempos difíciles. Esta previsión no es signo de desconfianza en la vida, sino de sabiduría para enfrentar las inevitables tormentas con recursos y tranquilidad. La meditación diaria también permite distinguir entre lo que se puede controlar y lo que no. Ante un conflicto laboral, por ejemplo, el estoico analiza las opciones posibles en lugar de reaccionar con ira o desesperación. Al enfocarse en lo que depende de uno mismo, como la actitud, el esfuerzo y la comunicación efectiva, se evita el desgaste emocional y se actúa con estrategia y prudencia. Esta claridad mental, fruto de la disciplina y la reflexión constante, convierte los problemas en oportunidades para practicar la virtud y demostrar el verdadero poder personal. Otro aspecto esencial de anticipar los obstáculos es aceptar que el error y el fracaso son parte del camino. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que incluso los emperadores cometen errores y que la clave está en aprender de ellos sin autocomplacencia ni autoflagelación. La disciplina estoica no busca la perfección, sino la mejora continua. Al considerar cada tropiezo como una lección necesaria, el estoico se libera de la culpa paralizante y se enfoca en lo que puede corregir y mejorar.
Este enfoque transforma la adversidad en una especie de maestro severo, pero justo, que pule el carácter y refuerza la voluntad. En última instancia, la capacidad para anticipar y gestionar los obstáculos no solo fortalece el carácter, sino que también permite vivir con una paz profunda. Al saber que se ha hecho todo lo posible para estar preparado, el estoico puede enfrentar el futuro sin ansiedad, confiando en su habilidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Esta tranquilidad es el fruto de una disciplina constante, de la aceptación de la impermanencia y de la certeza de que, pase lo que pase, siempre se puede elegir cómo reaccionar. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer y avanzar en el camino hacia la sabiduría y la felicidad verdadera. Abrazar la impermanencia. La impermanencia es una de las pocas certezas inquebrantables de la vida. Todo cambia, todo fluye y al final, todo termina. Los estoicos, lejos de negar esta realidad, la abrazan con valentía y gratitud. Entender que nada es permanente no es una invitación a la desesperanza, sino una llamada urgente a vivir plenamente el presente. Al reconocer la naturaleza transitoria de las relaciones, los bienes materiales y, en última instancia, de la propia vida, uno aprende a valorar cada momento como un regalo irrepetible. Esta conciencia transforma la percepción del tiempo, invitando a actuar con propósito y a practicar la gratitud a diario. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba frecuentemente la fugacidad de la existencia, instando a no postergar el bien que podemos hacer hoy. Este recordatorio no es un ejercicio morboso, sino una manera de poner las prioridades en orden. Al aceptar que cada encuentro puede ser el último, se aprende a tratar a los demás con más paciencia y comprensión. La impermanencia, entonces, no es un enemigo a temer, sino un maestro severo que enseña a vivir con intensidad, sin apegarse a lo que inevitablemente se desvanecerá. La disciplina de la reflexión diaria permite integrar esta enseñanza de manera profunda y práctica. El desapego, un pilar esencial del estoicismo, nace precisamente de esta comprensión de la impermanencia. Al saber que ningún logro, relación o posesión durará para siempre, el estoico deja de invertir su felicidad en lo efímero y se enfoca en lo que realmente importa, el carácter, la virtud y la sabiduría. Esta perspectiva permite enfrentar las pérdidas con entereza y aceptación. No se trata de no sentir dolor, sino de no resistirse a lo inevitable. El dolor es una reacción natural ante la pérdida, pero el sufrimiento prolongado surge del apego y la negación de la realidad. La disciplina estoica consiste en aceptar con serenidad lo que no se puede cambiar, actuando con coraje en lo que sí depende de uno. Un ejemplo cotidiano de cómo aplicar esta enseñanza podría ser el final de una relación sentimental. En lugar de aferrarse al pasado o maldecir el destino, el estoico reflexiona sobre lo aprendido y agradece los momentos compartidos. Al soltar lo que ya no es, se abre espacio para nuevas experiencias y para el crecimiento personal. Esta actitud no minimiza el dolor, pero evita que se convierta en una carga permanente. La disciplina emocional, fruto de la práctica constante, permite transitar estos momentos difíciles con dignidad y gratitud. Otro aspecto fundamental es la aceptación de la propia mortalidad. Para los estoicos, la meditación sobre la muerte, memento mori, no es una obsesión sombría, sino un estímulo para vivir conforme a los valores más elevados. Al recordar que la vida es finita, uno deja de posponer lo importante y actúa con sentido de urgencia. Esta reflexión diaria ayuda a desprenderse del miedo al futuro y a enfocarse en lo que se puede hacer aquí y ahora. La disciplina de vivir cada día como si fuera el último no implica desesperación, sino una forma de honrar el tiempo y actuar con integridad en cada decisión.
En última instancia, abrazar la impermanencia es aceptar la vida tal como es, con sus inicios y finales, con sus alegrías y tristezas. Esta aceptación no es resignación, sino una forma superior de libertad. Al soltar la necesidad de que las cosas sean de una determinada manera, el estoico se libera del miedo, la ansiedad y la frustración, encontrando paz en la simple práctica de la virtud. Y así, viviendo en armonía con la naturaleza cambiante de todas las cosas, descubre que la verdadera felicidad no depende de lo que se tiene, sino de cómo se vive. Restringir las acciones impulsivas. La impulsividad es como un caballo desbocado, poderosa, rápida, pero incapaz de elegir su dirección. Los estoicos, conscientes del peligro que representa actuar sin reflexión, enfatizaban la importancia de la autodisciplina como medio para mantener el control sobre las propias acciones. No se trata de reprimir los impulsos, sino de domarlos, de convertir la energía cruda en decisiones conscientes y alineadas con los valores personales. La libertad verdadera, para el estoicismo, no reside en hacer lo que uno quiera en cualquier momento, sino en actuar de acuerdo con la razón y la virtud, incluso cuando los deseos y las emociones empujan en sentido contrario. La disciplina, entonces, se convierte en un escudo contra los errores que nacen de la prisa. Epicteto aconsejaba detenerse un momento antes de responder a una provocación, permitiendo que la razón tomara el mando. Esta pausa breve, pero significativa, puede evitar conflictos innecesarios, decisiones de las que luego uno se arrepentirá y palabras que, una vez dichas, ya no pueden retirarse. La práctica constante de esta pausa consciente, unida a la reflexión diaria, transforma gradualmente la impulsividad en una forma serena de autocontrol. Al fin y al cabo, como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. La meditación diaria juega un papel esencial en este proceso. Reflexionar sobre las acciones del día, identificando los momentos en que se actuó por impulso, permite aprender de los errores sin caer en la autocrítica destructiva. La disciplina de esta práctica ofrece una guía clara para el día siguiente, convirtiendo cada jornada en una oportunidad para mejorar. Un ejemplo práctico podría ser la forma en que se manejan las discusiones familiares. En lugar de dejarse llevar por la ira, el estoico respira, analiza si lo que va a decir es útil y actúa desde la templanza. Esta moderación no es signo de debilidad, sino de una fuerza consciente que se niega a ser esclava de las emociones. El estoicismo propone también técnicas específicas para restringir los impulsos. Una de ellas es el retiro estratégico, que consiste en alejarse temporalmente de la situación conflictiva para reflexionar y regresar con una respuesta más ponderada. Otra práctica útil es la visualización negativa. Imaginar los peores escenarios permite anticipar los impulsos más destructivos y prepararse para responder con calma. Ambas estrategias refuerzan la disciplina emocional, ayudando a mantener el equilibrio aun cuando las circunstancias sean adversas. Al cultivar estos hábitos, el estoico transforma cada situación difícil en un campo de entrenamiento para la virtud. Es importante aclarar que restringir las acciones impulsivas no significa vivir de forma fría o mecánica. La verdadera intención es actuar con autenticidad, pero sin dejar que las emociones dicten el rumbo. La empatía y la compasión, cuando son fruto de una elección consciente y no de una reacción automática, se vuelven aún más poderosas y transformadoras. Un ejemplo cotidiano es el de la alimentación. En lugar de ceder a los antojos momentáneos, el estoico elige lo que es saludable y congruente con sus objetivos a largo plazo. Esta disciplina aplicada a lo pequeño construye el carácter necesario para enfrentar los grandes desafíos de la vida. En última instancia, la capacidad de restringir las acciones impulsivas permite vivir conforme a los valores más elevados
y no a los caprichos del momento. Esta libertad consciente es la esencia de la felicidad estoica. Actuar sabiendo que cada decisión, por pequeña que sea, construye el camino hacia una vida plena y significativa. Al mantener el control sobre las propias acciones, el estoico demuestra que la disciplina no es una carga, sino la llave que abre la puerta a una paz profunda y duradera. La aceptación como camino hacia la paz. Aceptar la realidad tal como es y no como se desea que sea, es una de las lecciones más profundas y desafiantes del estoicismo. Esta aceptación no es resignación, sino una forma elevada de sabiduría que permite enfocar la energía en lo que realmente se puede cambiar. Los estoicos entienden que gran parte del sufrimiento humano no proviene de los eventos en sí, sino de la resistencia a ellos. Al soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes y abrazar el momento presente con serenidad, uno descubre una paz interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba recordar que el universo no actúa ni a favor ni en contra de nadie, sino conforme a su propia naturaleza. Esta comprensión transforma la perspectiva de la vida, enseñando que la adversidad no es un castigo ni la fortuna, una recompensa. Todo lo que sucede, sucede por necesidad y propósito, aunque a menudo esté más allá de nuestra comprensión. La disciplina de aceptar la realidad con humildad permite soltar el resentimiento y enfocar la atención en lo que verdaderamente importa: nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestra capacidad para mejorar. Esta aceptación consciente no es una excusa para la inacción, sino el punto de partida para un actuar sereno y efectivo. La práctica diaria de la gratitud es una herramienta poderosa para cultivar esta aceptación. Al reflexionar sobre las bendiciones presentes, por pequeñas que sean, se evita caer en la trampa de la queja constante. La disciplina de agradecer incluso los desafíos permite reinterpretar las dificultades como oportunidades para crecer en virtud. Un ejemplo cotidiano es el tráfico. En lugar de maldecir la demora, el estoico aprovecha el tiempo para meditar, escuchar enseñanzas o simplemente observar el entorno con tranquilidad. Esta actitud, lejos de ser una negación de la incomodidad, es una forma de demostrar que la paz depende más de la actitud que de las circunstancias. Aceptar la realidad implica también aceptar a los demás con sus imperfecciones. Muchas veces, la frustración y la ira surgen de esperar que los otros actúen según nuestros estándares. El estoico, sin embargo, entiende que cada uno actúa según su comprensión y sus límites. Al soltar la necesidad de cambiar a los demás, se liberan toneladas de energía emocional que pueden ser redirigidas hacia el desarrollo personal. Esto no significa tolerar abusos ni injusticias, sino actuar con justicia y firmeza, pero sin odio ni resentimiento. La disciplina de esta práctica permite mantener relaciones más saludables y auténticas. La meditación sobre la muerte, Memento Mori, es otra práctica poderosa para desarrollar esta aceptación. Recordar diariamente que la vida es finita y que cada día podría ser el último coloca las preocupaciones en perspectiva. Esta reflexión no busca deprimir, sino motivar a vivir de acuerdo con los valores más elevados. La disciplina de actuar con rectitud, amabilidad y coraje, sin importar las circunstancias, surge precisamente de esta aceptación profunda de la naturaleza efímera de todas las cosas. Al soltar el miedo a la muerte, el estoico se libera también del miedo a la vida, enfrentando cada día con gratitud y propósito. En última instancia, aceptar la realidad es aceptar que el control absoluto es una ilusión. La paz verdadera surge de la disciplina de enfocar la atención y el esfuerzo solo en lo que depende de uno mismo: los pensamientos, las palabras y las acciones. Esta libertad consciente permite vivir sin ansiedad, sin quejas
y sin la constante sensación de estar en guerra con el mundo. Al abrazar la vida tal como es, el estoico descubre que cada día, incluso el más ordinario, puede ser vivido con sabiduría, dignidad y una profunda sensación de paz. Vivir según la naturaleza. Vivir según la naturaleza para los estoicos es mucho más que una simple frase poética. Es el fundamento mismo de la existencia virtuosa. Esta noción no se refiere únicamente a la armonía con el entorno natural, sino, sobre todo, a vivir conforme a la naturaleza racional y social del ser humano. La verdadera felicidad, según esta visión, surge cuando nuestras acciones están alineadas con los principios de la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Esta vida virtuosa no depende de las circunstancias externas, sino de la disciplina para actuar conforme a estos valores, incluso cuando el mundo parece empujar en la dirección contraria. Marco Aurelio, uno de los mayores defensores de esta filosofía, aconsejaba recordar cada día que el ser humano ha nacido para colaborar y para actuar con rectitud, sin dejarse arrastrar por los placeres efímeros ni las pasiones destructivas. Esta disciplina consciente de elegir el bien común sobre el beneficio personal inmediato transforma la manera en que se enfrentan los desafíos diarios. Vivir según la naturaleza es, entonces, vivir con propósito, dejando de lado la preocupación constante por lo que no se puede controlar y enfocándose en la calidad de las propias acciones. Un ejemplo práctico de cómo aplicar este principio es el trabajo cotidiano. Para muchos, la rutina laboral puede convertirse en una fuente constante de frustración y quejas. Sin embargo, el estoico, consciente de su propósito, se enfoca en realizar cada tarea con excelencia, independientemente del reconocimiento externo. La disciplina de actuar conforme a la virtud transforma el trabajo en una oportunidad diaria para fortalecer el carácter y contribuir al bienestar común. Esta actitud, lejos de ser una resignación pasiva, es una forma activa de elegir la paz y la satisfacción interna sobre la insatisfacción perpetua. La naturaleza social del ser humano implica también la práctica constante de la empatía y la compasión. Para los estoicos, la justicia no es solo un concepto abstracto, sino una responsabilidad diaria. Ayudar al prójimo, comprender sus dificultades y actuar con amabilidad son formas concretas de vivir según la naturaleza. La disciplina de escuchar sin juzgar, de dar sin esperar nada a cambio y de perdonar sinceramente no es fácil, pero convierte cada interacción en una oportunidad para manifestar la virtud. Esta coherencia entre principios y acciones es la verdadera medida de una vida feliz y significativa. La meditación diaria sobre los propios actos es una práctica esencial para mantener esta alineación con la naturaleza. Al reflexionar cada noche sobre lo hecho durante el día, el estoico evalúa si ha actuado conforme a la razón y a sus principios. Esta disciplina de la autoevaluación constante no busca generar culpa, sino corregir el rumbo y reforzar el compromiso con la virtud. Un ejemplo sencillo podría ser la forma de reaccionar ante una crítica injusta. En lugar de responder con ira, el estoico agradece la oportunidad de practicar la paciencia y el autocontrol. Esta actitud transforma incluso las ofensas en ejercicios para fortalecer el carácter. En última instancia, vivir según la naturaleza es vivir con aceptación, pero también con propósito. Al entender que la verdadera paz surge de la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, el estoico experimenta una libertad profunda. La libertad de actuar conforme a sus valores, sin importar las circunstancias. Esta disciplina consciente de elegir la virtud por encima de los deseos pasajeros permite vivir sin miedo, sin arrepentimientos y con la certeza de estar caminando hacia algo más grande que uno mismo. Al final, esta es la verdadera felicidad. Saber que,
Pase lo que pase, se ha vivido con sabiduría, coraje y dignidad. El poder de la atención plena y la reflexión. La atención plena y la reflexión no son prácticas ajenas al estoicismo. Al contrario, son sus pilares fundamentales. Los estoicos entendían que una mente dispersa es incapaz de actuar conforme a la razón y la virtud. Por eso, insistían en la importancia de entrenar la concentración y la capacidad de autoanálisis como medios para alcanzar la paz interior. La atención plena no se limita a estar presente, sino a estar plenamente consciente de los propios pensamientos y emociones, identificándolos sin dejarse arrastrar por ellos. Esta disciplina permite actuar con intención, evitando que las reacciones impulsivas dicten el rumbo de la vida. La práctica de la meditación diaria, recomendada por Marco Aurelio en sus Meditaciones, es un ejemplo claro de cómo los estoicos aplicaban la reflexión a su vida cotidiana. Esta meditación no consistía en vaciar la mente, sino en observarla, identificar las preocupaciones, analizar su origen y decidir conscientemente cómo actuar. Este ejercicio de introspección constante ayuda a reconocer patrones de pensamiento destructivos y a reemplazarlos por otros más alineados con la razón y la virtud. La disciplina para mantener esta práctica transforma gradualmente la forma de pensar y, en consecuencia, la forma de vivir. Un aspecto clave de la atención plena es la capacidad de detenerse antes de actuar. Ante una ofensa o un contratiempo, el estoico respira, observa sus pensamientos y se pregunta: ¿esto depende de mí? Al diferenciar entre lo que está bajo su control y lo que no, evita desperdiciar energía emocional en situaciones que no puede cambiar. Esta práctica consciente no solo permite mantener la calma, sino que también ayuda a tomar decisiones más sabias y efectivas. Un ejemplo cotidiano podría ser la forma en que se manejan los conflictos familiares. En lugar de reaccionar con ira, el estoico se toma un momento para reflexionar y responder desde la templanza. La reflexión regular sobre la muerte, memento mori, también es una forma poderosa de atención plena. Recordar la finitud de la vida no busca generar angustia, sino colocar las preocupaciones en perspectiva. Al comprender que cada día puede ser el último, uno deja de posponer lo importante y actúa con un sentido de urgencia consciente. Esta disciplina para vivir cada momento con intensidad y propósito permite experimentar una felicidad genuina, libre de las distracciones y preocupaciones innecesarias. La atención plena, entonces, no es solo una práctica de concentración, sino una forma de relacionarse con la vida de manera más profunda y significativa. La gratitud es otra herramienta estoica para cultivar la atención plena. Al finalizar cada día, el estoico reflexiona sobre lo vivido y agradece tanto los momentos agradables como los desafíos superados. Esta práctica no solo fortalece el equilibrio emocional, sino que también entrena la mente para enfocarse en lo positivo, evitando la queja constante y el descontento crónico. La disciplina de la gratitud transforma incluso las dificultades en oportunidades para crecer y aprender, convirtiendo cada día en una lección valiosa. Al desarrollar esta perspectiva, el estoico aprende a apreciar la vida en su totalidad, con sus luces y sombras. En última instancia, el poder de la atención plena y la reflexión reside en su capacidad para alinear los pensamientos, las palabras y las acciones con los valores más elevados. Esta coherencia interna permite vivir con una paz profunda, independiente de las circunstancias externas. La disciplina de observar la mente y reflexionar antes de actuar no es una carga, sino un medio para evitar el arrepentimiento y construir una vida llena de sentido. Al cultivar la atención plena, el estoico descubre que la verdadera felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con sabiduría,
coraje y serenidad. Hemos recorrido juntos los 10 principios estoicos que pueden transformar radicalmente la forma en que enfrentas la vida. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicar estos principios y tomar el control de tus pensamientos y emociones? Comparte en los comentarios cuál de estos principios resonó más contigo y cómo planeas integrarlo en tu día a día. Quiero saber tu opinión. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que seguirán profundizando en la sabiduría estoica y en estrategias prácticas para fortalecer tu espíritu. Y antes de que te vayas, asegúrate de ver el siguiente video recomendado, donde exploraremos cómo aplicar el estoicismo en situaciones límite y superar los mayores desafíos con sabiduría y disciplina. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Soy Canal Despertar Estoico y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y sigue cultivando la virtud estoica en cada paso.